¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más de las 5 chingaderas de la 4T. Fue una semana abundante, abundante en chingaderas, como que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere cerrar el año con todo. Esta semana consiguió infiltrar una obradorista de hueso colorado a la Suprema Corte de Justicia, pues nombró a Lenia Batres, su incondicional y hermana del jefe de gobierno, Martí Batres. Aunque causó más escándalo el que haya expresado su respeto a la familia Guzmán tras el fallecimiento de la señora Consuelo. No tenemos que decir más, ustedes saben bien a qué familia nos referimos. A los que no les dio el pésame ni les mostró el respeto fue a los deudos de lo ocurrido en Tezcaltitlán, y supimos, gracias a Carlos Loret de Mola, que desde junio del 2022 el gobierno sabía muy bien lo que pasaba, pero que no hizo nada. No paran ahí las chingaderas. Esta semana supimos de otro negociazo de Amílcar Olán, uno de los grandes amigos de Andrés Manuel López Beltrán. Curiosamente, todos sus grandes negocios se han dado en este sexenio. Y para cerrar con broche de oro, el viernes 15 de diciembre, AMLO hizo una inauguración muy a su estilo, la del Tren Maya, que no está terminado, del que solo funciona un tramo, y eso más o menos, ya que no todas las estaciones están 100% funcionales. Ya supimos también que los pasajeros se quejaron de que, a pesar del elevado costo del boleto, los trenes no están bien climatizados, ni tampoco hay a bordo pantallas para ver películas, como tiene cualquier línea de autobuses de segunda clase. Vaya con el tren de primer mundo. Comenzamos. Uno, AMLO inaugura el Tren Maya. Fiel a su costumbre de inaugurar obras incompletas o que no funcionan como deben ser, el presidente López Obrador inauguró este 15 de diciembre el primer tramo del Tren Maya, que trabajará en modo preoperación, es decir, que aún sigue en periodo de ajustes. El viernes, el Tren Maya realizó su primer viaje con AMLO, con funcionarios, con empresarios, entre ellos Carlos Slim, y prensa a bordo de 4 vagones. El sábado 16 de diciembre ya dio servicio a pasajeros, y las quejas estuvieron a la orden del día, pues uno de los trenes se retrasó más de 4 horas en llegar. El diario El Universal reportó además que 3 tienditas de la estación San Francisco, de donde partió AMLO, fueron desmanteladas en cuanto el presidente partió, es decir, que eran parte de la decoración. Además, al contrario de lo que AMLO pregonó, el Tren Maya no es un medio al alcance del pueblo, pues para la ruta Campeche-Cancún, los boletos de adulto en clase turista cuestan 1,166 pesos y en clase Premier cuestan 1,862 pesos. Como se informó ampliamente, de momento solo opera una ruta, la mencionada de Campeche a Cancún, y si un pasajero se bajara antes, eso no reduce el costo de su viaje. El precio es parejo, pero eso de bajarse a medio camino todavía no se puede. Eso ocurrirá cuando todas las estaciones intermedias estén listas. Por ahora solo funcionan 3: la del principio, la del final y una más, y eso no al 100%. Además, no hay transporte público para llegar a las estaciones del Tren Maya. Ahí donde uno se baje, tiene que tomar un taxi que no baja de 200 pesos. ¿Qué pretexto puso AMLO para todo esto? Pues que todo es un proceso, que antes de caminar hay que gatear y luego pues ya se podrá correr, que la cosa es calmada. Háganme ustedes el favor. 2. AMLO obradoriza a la Suprema Corte. ¿Lo hizo? Claro que sí. El presidente López Obrador nombró a una obradorista incondicional como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debido a que en el Senado no se llegó a un acuerdo político,
Por primera vez en la historia, un presidente ejerció su facultad constitucional para designar de manera directa a una ministra y pues el dedito presidencial apuntó a la siempre fiel Lenia Batres, quien por cierto hace 20 años criticó que los presidentes tuvieran demasiadas facultades para designar funcionarios públicos. Toda la carrera de Batres ha crecido a la sombra de López Obrador. Hasta esta semana se desempeñaba como consejera adjunta de legislación y estudios normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo hasta por debajo del de María Estela Ríos González, que también fue una de las propuestas para ser ministra. Fue diputada federal por el PRD en 1997. Entre 2000 y 2002 fue directora general jurídica y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, cuando la jefa delegacional era Dolores Padierna. Luego fue asesora de López Obrador cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal. En el 2015 se convirtió en asesora jurídica de la delegación Tlalpan, cuando esta era encabezada por Claudia Sheinbaum. O sea, que de autonomía e independencia, Lenia Batres no tiene nada. Será una ministra obradorista, totalmente, sin autonomía, sin independencia. Y bueno, no estará sola en ello, pues sabemos que la esperan para apoyar a la 4T, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. 3. Desde 2022, el gobierno de López Obrador sabía lo que pasaba en Tezcaltitlán y no hizo nada. Gracias al hackeo realizado por el colectivo Guacamaya, sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía desde 2022 una radiografía perfecta de lo que ocurría en Tezcaltitlán y no hizo nada. Esto lo informó el periodista Carlos Loret de Mola esta semana. Hoy sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía desde hace año y medio una radiografía perfecta de lo que pasaba en Tezcaltitlán. Las redes de vínculos de los narcos, fotografías, informes, documentos, organigramas, testimonios de cabecillas relatando cómo sometían a la población, cómo los obligaban a comprarles a ellos los productos de la canasta básica, cómo los criminales hacían de todo. Eran el gobierno, los empresarios, la policía, el SAT y cómo la población estaba indefensa. Esto lo escribió Carlos Loret en su columna del Universal del miércoles pasado. Tras los hechos violentos en este municipio, en que pobladores se enfrentaron a los miembros de la familia michoacana que los tenían sometidos y ultimaron a 11 en un enfrentamiento, Loret señaló que Tezcaltitlán es el símbolo de cómo ha fallado la estrategia de seguridad en este sexenio. El gobierno sabía, estaba perfectamente informado, pero no hizo nada porque su estrategia es no actuar contra la delincuencia, es abandonar al pueblo, al que dice tenerle amor. Y otra cosa, AMLO dijo que este tipo de situaciones son la excepción y no la regla, que eso de que los pobladores tengan que defenderse a sí mismos pasaba antes, pero ahora ya casi no, que ya no son esos tiempos. ¿Cómo ven ustedes? 4. Surge otro negociazo de Amílcar Olán, el amigo de Andy. Es en Dos Bocas. Por segunda semana consecutiva nos enteramos de los grandes y millonarios negocios del amigo de Andrés López Beltrán, Jorge Amílcar Olán. Gracias a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, supimos que Amílcar Olán posee 18 hectáreas de terreno justo al lado de la refinería Dos Bocas y las adquirió a precio de regalo, a tan solo 6 pesitos el metro cuadrado, varios cientos de veces más barato que el precio comercial, que es de 1,200 pesos el metro. Amílcar Olán, como ya dimos a conocer, es dueño de la empresa Romedic, que le vende medicamentos a gobiernos morenistas. El terreno junto a Dos Bocas lo compró 2 días antes de que AMLO pusiera la primera piedra de la polémica refinería. Qué coincidencia, ¿no?
El predio, propiedad de Amílcar Olán, es lo suficientemente grande como para albergar 3 zócalos capitalinos, el taller del tramo 1 del Tren Maya que se construye en Escárcega o las 2 naves de la superfarmacia que operará Birmex para resolver el desabasto de medicamentos en el país. Esto dice el reportaje del reportero Iván Alamillo. Según AMLO, los reportajes exhibiendo los negocios millonarios de Olán Aparicio no indican para nada que su hijo Andrés sea corrupto, porque ser amigo de alguien que obtiene contratos no indica corrupción. Sin embargo, las pruebas están ahí. Un buen número de amigos de Andrés López Beltrán empezaron a hacer grandes negocios a partir de este sexenio, es decir, a partir de que su papi se hizo presidente. Antes de este gobierno no figuraban como empresarios y mucho menos como proveedores de gobiernos morenistas. 5. Muere la señora Consuelo y AMLO externa su respeto a la familia. Tras conocerse la muerte de la señora Consuelo Loera, el presidente López Obrador no pudo no pronunciarse sobre el tema y señaló que muestra su respeto a la familia. El lunes de esta semana, a pregunta de la prensa, AMLO prácticamente dio el pésame por la muerte de la mujer a la que directamente favoreció con su intervención para que pudiera visitar a su hijo en los Estados Unidos. Se recordará que puso a trabajar a la mismísima Secretaría de Relaciones Exteriores. Es la misma mujer a la que se acercó a saludar a su camioneta aquella vez y le dijo: ya recibí tu carta. La carta donde le pedí ayuda para ir a ver al angelito de su hijo privado de su libertad por motivos que todos conocemos. Con el rostro muy tenso, esta semana AMLO se manifestó sobre el tema de la siguiente manera: respeto a la familia, ya la señora estaba leyendo, pues grande, y no tengo más comentario. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y consideración a sus familiares, a todos los que pasan por estos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que olvidar y hay que poner en práctica ese principio filosófico universal del amor al prójimo. Solo siendo buenos podemos ser felices. Lo curioso es que sobre lo ocurrido en Tezcaltitlán 2 días antes, el presidente no mandó ni sus respetos ni su consideración a las familias. ¿Por qué será? Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo en todas tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de la comunidad de Etcétera. Activa todas tus notificaciones para no perderte uno solo de nuestros materiales. Regálanos un like, pero sobre todo, acompáñanos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias, soy Orquídea Funk y nos vemos la próxima semana.